Buen día, hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra y luego vamos a orar. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, solamente decirte que te entrego todos mis deseos, mis expectativas respecto a lo que tú vas a hacer hoy. Tú tienes la libertad, porque eres soberano para orar como a ti te plazca, como tú lo desees. Y eso es lo que deseamos. Que tú rompas con todos nuestros esquemas humanos para que tu gloria sea manifestada a través de tu palabra, a través de la exposición de tu palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo sancione cada palabra que salga de mi boca, porque en realidad es tu palabra. Y siento una gran responsabilidad y tú sabes cómo me siento al entregar lo que tú has entregado para la iglesia, para todos nosotros. Confiando en ti, Señor, para tu gloria. Amén. Voy a leer una pequeña reseña. Yo sé que ustedes pueden buscar datos históricos de esta iglesia. Yo traje algunos muy poquitos y lo voy a leer. Dice así: Sardis era ciudad próspera, una de las más importantes de Grecia, con una religión pagana. Adoraban a una diosa Cíbeles o Diana o Artemisa. Era una ciudad muy rica, rica en oro, ciudad muy segura, porque estaba en la cima de grandes cordilleras, lo que la hacía inexpugnable. Además estaba amurallada y había una gran torre donde los vigías tenían una vista panorámica para descubrir cualquier ejército enemigo. También fue el lugar donde se acuñó la primera moneda. Por su ubicación geográfica, sus ciudadanos se sentían muy seguros y no tomaron las precauciones y medidas necesarias contra los ataques de sus enemigos, debido a lo cual fueron invadidos y conquistados por ellos. Esta pequeña reseña histórica, hermanos, que yo acabo de leer sobre esta ciudad, nos habla de lo que puede pasar en nuestras vidas cuando nosotros ponemos una excesiva confianza en nuestras fuerzas y en nuestras propias capacidades humanas y descuidamos lo más valioso que tenemos como cristianos, a nuestro verdadero vigía, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando descuidamos nuestra fe, cuando descuidamos nuestra armadura, cuando descuidamos nuestra salvación. Y en el momento menos esperado puede pasar que el enemigo de nuestras almas empieza a ganar terreno y la destrucción puede ser grande. Sardis significa escapado o sobreviviente. Y mientras preparaba la prédica,
siempre el Señor pone palabras, ¿verdad?, en el corazón de los que tenemos que entregar algo del Señor. Y el Señor puso en mi corazón que esta iglesia era una iglesia autoengañada, porque ellos creían que estaban vivos, pero Jesús les dijo que estaban muertos. Es la iglesia de la advertencia y es la iglesia de la última oportunidad. Y esta es la triste realidad de muchas congregaciones hoy día, pero donde hay sobrevivientes y personas que escaparán de los juicios de Dios. Personas que han velado y cuidado su armadura, saliendo victoriosos de los ataques del enemigo, de ese enemigo espiritual que tenemos. Y pensando mucho en la iglesia de Sardis, también he pensado en lo siguiente: ¿cuántos hermanos estuvieron aquí junto a nosotros que son hijos pródigos, que gozaron de las bendiciones de la casa del Padre, que gozaron del amor del Padre, de sus bendiciones, de sus promesas, pero decidieron ir al mundo? ¿Cuántos de ellos van a volver en sí?, me preguntaba. ¿Cuántos regresarán antes que se cierre la puerta de la gracia? El mundo mata todos nuestros sentidos espirituales, y cuando hablo del mundo, hablo de la parte mala del mundo, porque el mundo tiene cosas buenas y bonitas, ¿verdad? ¿O cuántos de los que estuvieron con nosotros realmente no eran de nosotros, aunque suene duro decirlo? ¿O cuántos, como Pedro, empezaron a alejarse y a mirar de lejos a Jesús de a poco, antes de negarlo, pero que recordarán las palabras del Maestro que quedaron acá en la mente y acá en el corazón? Llorarán arrepentidos y vencerán. Sinceramente, hermanos, espero que la palabra de hoy, que va a ser expuesta en relación a la palabra de la iglesia de Sardis, sea ese canto del gallo que remeció el corazón de Pedro y que lo llevó a llorar amargamente por negar a su Señor. Nosotros también podemos negar al Señor, a veces sin quererlo, a veces con quererlo. Pero hago esta reflexión en relación a la iglesia de Sardis por esa razón. Porque creo que nuestra incapacidad humana no nos permite dimensionar la grandeza del amor, de la misericordia de Dios, de tan vasto amor. Y esta es una de las 7 iglesias de las cuales se están hablando, que es conocida por Jesucristo, como les dije antes, como la iglesia muerta. Muerte que puede llegar por la excesiva confianza del yo y no en Dios. El Señor todo lo conoce, aunque lo queramos aparentar, aunque queramos aparentar otra cosa que no somos. Tienes nombre, le dice el Señor, de que vives, pero solo el nombre. Pero las obras, nuestras obras, hermanos, como siempre lo digo, nuestras, me incluyo siempre, delatan nuestra vida espiritual. Delata cómo estamos delante del Señor. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y eso me recordó a los fariseos. ¿Se acuerdan que los fariseos aparentaban ser mejores que los demás? Aparentaban estar súper bien en su relación con Dios. Y el Señor, ¿qué les dijo? Sepulcros, blanqueados por fuera, pero por dentro eran sepulcros.
estaban engañándose a sí mismos, se fijan, se autoengañaban a sí mismos. ¿Por qué? No había temor de Dios en ellos. Un poco creo que es reflejado aquí las vírgenes insensatas. Se autoengañaron, ellos pensaron que también iban a ir junto al esposo, pero se quedaron afuera. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, aún lo oculto que está en nuestro corazón. En Oseas 7:2 dice, la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. ¿A dónde me iré de tu Santo Espíritu? Dice el Salmo 139:7. No podemos escapar del Señor, de los ojos del Señor. Proverbio 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Jeremías 23:24 dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca y no Dios de lejos? Dice Jehová. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿Acaso no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y como les dije, Sardis era una ciudad rica, su religión pagana, pero tenía se había acomodado el mundo. Y había un detalle muy importante, hermanos, que tener en cuenta. Era la iglesia que no fue perseguida por ser creyentes en Jesucristo, como lo fue, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo o la iglesia de Esmirna. De hecho, no tenían que pagar ningún precio por creer en Jesús, por defender su fe, por su fe misma. Este detalle es súper importante, hermanos, porque una iglesia que está muerta nunca es perseguida por el enemigo. Pero una iglesia viva sí es perseguida por el enemigo. ¿Cuántas iglesias de Sardis hay hoy que se nombran y las podemos ver en las redes sociales, que se llenan de gente? Son inmensas iglesias, mega iglesias, pero que son solo lugares motivacionales, relacionados con el éxito en todas las áreas de la vida, la fama, la riqueza, que creen que están vivas, pero están muertas. Y lo peor de todo, hermanos, que hay señales engañosas dentro de ellas también. Pero no hay nada peor que escuchar de Dios que le diga a una iglesia que está muerta. Pero saben, hermanos, es mejor saber que Jesucristo amonesta a una iglesia a que ésta permanezca muerta por la eternidad. Por eso la iglesia de Sardis quedó registrada en la revelación de la palabra como una voz que sigue resonando desde el cielo para la iglesia hoy. ¡Qué advertencia divina, amorosa y misericordiosa! Piénsenlo, hermanos, que no es solo para saber algo de historia. Hay muchas iglesias que han dejado entrar el mundo en sus templos. Por ejemplo, basta escuchar prédicas, la música, la letra de algunas de las alabanzas, el humanismo desatado en nombre del amor, un amor nacido en la apostasía, acomodando a sus caprichos la santa palabra de Dios. Pero la siempre amorosa bondad y misericordia de Dios, dando una nueva oportunidad al hombre, con sus sabios consejos y palabras, siguen vigentes por gracia. ¿Y cuál es el primer consejo que Dios da a esta iglesia?
sé vigilante. Vigila, está atenta, vela, afirma. Y acá hay un detalle importante, hermano. Afirma, le dice el Señor, lo que queda bueno. Antes que muera también eso poco bueno que queda. No seamos como la iglesia de Sardis, que sucumbió ante el enemigo por un exceso de confianza en sí misma. Qué bueno queda en tu corazón hoy día, hermano, respecto a la salvación, que pueda ser esperanzador. Solo tú lo sabes. Tal vez aún sigues creyendo, a pesar de que hay cosas que no están bien delante del Señor. ¿O qué parte de la armadura aún vistes? Tal vez tengas los calzados que te dieron fuerza para venir al templo, pero ya no tienes el casco, ya no tienes el escudo y por eso has sido atacado por el enemigo. Cuida eso poco bueno, no dejes que muera eso poco bueno que aún queda en ti. Acuérdate, le dice el Señor. ¿De qué debía acordarse la iglesia de Sardis? De lo que recibió y oyó. Mantener sus ropas limpias. Y le vuelve a decir, vela, guarda, arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir sobre ti. Y sabemos que Jesús empezó y terminó con una palabra su ministerio, que es arrepentirse. Comenzó con esa palabra y lo dijo de una manera compasiva y amorosa. Y terminó con esa misma palabra, arrepentirse. Con el mismo amor y compasión que dio su vida. Y el Señor volverá, aunque muchos lo pongan en duda. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. ¿Saben que la palabra desnudo significa deshonra? Para que no te hallen sin honra. Desamparo significa desnudo, indefenso. Lo encuentro tan triste, tan terrible encontrarse en esa condición. La otra palabra dice velar, como las vírgenes prudentes. Que no nos pase lo que le pasó a la ciudad de Sardis por no velar. ¿Tenían unos vigías? Sí, tenían unos vigías. Pero la gente confía en los vigías. Esto es personal, hermanos. El velar es personal. Yo puedo orar por ti, interceder por ti. Tú puedes hacer lo mismo por mí, pero velar, acordarnos de lo que el Señor nos dijo es personal. Guarda tu corazón, no dice guarden los corazones. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que el enemigo no arrebate, no te lo arrebate. Y los sentimientos del corazón nos pueden desviar de la obediencia de Dios hacia una vida de pecado. Y arrepentirse, ustedes, hermanos, lo saben. No es solo decir, Señor, vengo acá y te pido perdón de mis pecados. Arrepentirse es darle la espalda al pecado. Abandonar la vida de pecado, considerar a Cristo y a su amor sacrificial. Y que el Señor nos traiga hoy una mayor conciencia de lo que es la eternidad, de lo que es vivir con Dios por siempre y para siempre, y de lo que es vivir sin Dios por siempre y para siempre. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios.
y nada hay semejante a mí, dice en Isaías 46, 9. El Salmo 119, 55 es algo que tenemos que hacer. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate. Ahí aparece de nuevo. ¿Pero de qué tenía que acordarse Timoteo? Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado entre los muertos conforme al Evangelio. Pablo dice acá algo interesante, en el que sufro aflicciones hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está viva. La iglesia de Sardis no sufrió persecución por creer en Jesucristo. Pablo sí. Él es un ejemplo para nosotros. En Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús. Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La última alabanza tiene relación con varias cosas que vamos a ver. El Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. ¿Cuántas palabras? Acuérdate, guarda. El Señor dice, acuérdate, cuando viniste a mí, sucio, harapiento, hediondo a pecado, y yo te abracé. Te abracé y no me molestó el olor que traías. Con mi sangre te lavé y te hice una nueva criatura. ¿Deseamos un avivamiento, hermanos? Sí, lo deseamos, y hace no sé cuánto tiempo se está orando el día lunes por esto y se está orando otros días también por esto. Pero debemos seguir los consejos divinos, consejos que Dios le dio a Sardis, que Jesucristo le dio a Sardis. Debemos velar. Y voy a leer un salmo que dice, el Salmo 119, 34 al 37. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad del mundo, ¿verdad? Y aquí viene una palabra. Avívame en tu camino, dice este salmo. El verdadero avivamiento es un llamado a la santidad. Pero tú tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice el versículo 4.
A pesar de lo que el Señor reveló a Juan respecto a la condición espiritual de esta iglesia de Sardis, había allí personas dignas de andar con el Señor. ¿Te sientes digno, hermano? ¿Te sientes digna del Señor? ¿O sientes que hay manchas en tu ropa, que las quieres sacar pero te cuesta, no puedes? Manchas que te producen una lucha interior tan profunda que estás viendo como esa ropa que era blanca casi ya no lo es. No sé si hay alguien así. El pecado hace eso, hermanos, mancha, marca y mata. El pecado nunca es inocuo, hermanos. Y creo que uno de los problemas donde comienza esto es cuando tenemos una visión incompleta de Dios. Vemos solo su parte amorosa, que por cierto es la que se manifestó y se sigue manifestando a través de Jesucristo y de su gracia. Pero Dios es inmutable. Él no cambia ni cambiará. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Mirad la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11, del 22 al 24. Acá hay un verso, hermanos, un versículo muy fuerte que habla un poco de eso, de la severidad de Dios. Salmo 69, 28. Sean raídos del libro de la vida y no sean escritos con los justos. Eso es severidad de Dios. ¿Qué otra cosa puede ser? Pero la severidad se manifiesta porque su santidad es tan grande, tan inmensa, que no admite nada que sea pecaminoso. Y he ahí el amor infinito de Dios por nosotros. Esperanza bendita es la palabra de Dios. Y escribí un pensamiento. El Señor siempre ayuda cuando uno prepara la palabra de Dios. Siempre nos va poniendo algunos pasajes de cosas que uno va leyendo. Y encontré este pensamiento que probablemente lo conozcan algunos de ustedes, o capaz que todos, que dice lo siguiente: la Biblia es la única espada que apuñala al muerto y le da vida. La Biblia es la única espada que apuñala al muerto y le da vida. Por eso no endurezcamos nuestros corazones, hermanos, cuando escuchemos la voz de Dios. Esta es siempre una oportunidad dada por Jesucristo para nuestra restauración. Es un llamado amoroso y, como para la iglesia de Sardis, es una advertencia. Muchas veces dura para que despertemos, pero misericordia al final de cada llamado, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El hijo pródigo abandonó su casa con el mejor vestido, abandonó su casa con riquezas. ¿Cuántos hijos pródigos se fueron con el mejor vestido de aquí? No hay vestido igual cual el que nos viste el Señor. Ni el mejor, ni el multimillonario, ni el rey de ningún. Nadie se va a vestir como el Señor viste a aquel pecador perdonado. El hijo pródigo salió con el mejor vestido, con la mayor riqueza, con la mayor herencia, y volvió harapiento, pobre, sin nada. Pero ¿qué hizo su padre? Aparte de correr a abrazarlo, corrió a abrazarlo, ni siquiera el hijo le había pedido perdón. ¿Dimensionan el amor de Dios, hermanos? Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Y pidió que le pusieran el mejor vestido. Y el hijo reconoció que pecó contra el cielo y contra él, dice
la parábola. El padre feliz porque el hijo volvía al hogar. Puede haber vestidos aquí y no te avergüences, hermano, porque solo el Señor lo sabe. Puede haber vestidos aquí de homosexualidad, de lesbianismo, de idolatría, de egoísmo, de adulterio, de fornicación, de engaño, de mentira, de codicia, de envidia, de venganza, de victimización. Victimización. Aquellas personas que le echan la culpa al otro siempre de todo lo que les pasa, pero ellos no son capaces de pedir perdón. Falta de perdón, desobediencia y todo aquello que uno pueda sentir y sabe que le puede atar y manchar su vestido blanco en algún momento. Y no nos justifiquemos diciendo que somos imperfectos y que cometemos errores, porque eso también es un impedimento. Solo el perfecto Jesucristo hará posible el cambio en nuestras vidas. ¿Y saben, hermanos? Lo que nos ayuda a que el pecado no se enseñoree de nosotros es la gracia de Dios. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es muy poderoso, hermanos, porque no solamente somos salvos por gracia, sino que esta gracia multiforme tiene del poder de mantenernos vencedores. Hebreos 4:15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, miren lo que dice acá, sino uno que fue tentado en todo. Se refiere a las tentaciones que podemos tener en esta vida y que Jesucristo las tuvo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no pecó, sabemos. ¿Y qué dice después? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y que hallar gracia para el oportuno socorro cuando somos tentados. Señor, dame gracia. Cuando miro algo que no debo, dame gracia. Acerquémonos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro ante las diversas tentaciones de este mundo. ¿Has caído de la gracia? ¿Qué pecado te domina, hermano o hermana? Bendita imperfección, porque ella nos hace dependientes del Señor, dependientes de Cristo. Al que venciere, y saben, es otra oportunidad bendita y advertencia al mismo tiempo para aquel que necesita ser vestido con vestiduras blancas, con nuevos vestidos, y además o que ese vestido sea lavado nuevamente, pero además con dos promesas eternas, divinas, veraces. No borraré tu nombre del libro de la vida. Confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo encuentro maravilloso que aún Cristo desde el cielo esté diciendo eso, siempre humilde. No dice mis ángeles, dice sus ángeles. El amor y el respeto a su Padre, aunque Él tiene todo el poder. ¿Te imaginas, hermano, hermana, delante del trono de Dios y que Jesucristo te llame? Ponle tu nombre.
María, José, Pedro, no sé, uno a uno delante de su Padre y te confiese delante de Él y de sus ángeles como alguien que le perteneces, como alguien de su familia. En el cielo todo es blanco. ¿Se acuerdan en la lectura de cuando María fue al sepulcro, los ángeles que estaban vestidos de blanco? Está en Juan 10:12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. En Apocalipsis 20:11 y 12 dice, el trono de Dios es blanco. Y nosotros vamos a ser vestidos de... Sí, ya tenemos vestiduras blancas, pero cuando subamos al cielo y seamos arrebatados, todo es pureza, pureza, pureza en el cielo. Y eso quiere el Señor para su iglesia. Es pureza real de la oveja verdadera, no del lobo vestido de oveja. Y para vivir en el cielo debemos vestir pureza. Al que venciere, al que llegue a la meta, al que no se canse hasta desmayar y no abandone la carrera. Este versículo que voy a leer me encanta, siempre digo lo mismo cuando hay un versículo que me gusta. Es fuerte, pero es... Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión. Y saben que si volvemos a la reprensión, si somos capaces de decir, sí Señor, tienes derecho a reprenderme, a mostrar ese pecado que estaba oculto en mí. ¿Y saben qué regalo nos tiene el Señor cuando nos volvemos a su reprensión? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mi palabra. Por eso la llenura del Espíritu Santo es el verdadero avivamiento, nos habla de santidad. Después vendrán los dones. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, profetizar, echar demonios, hacer milagros si el Señor después nos va a decir, no te conozco? No os conozco. Yo no quiero escuchar eso. Salmo 51, 7 al 22. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce. Y miren lo que dice el Salmo. Ahora que me has quebrantado. Ahí no dice me gocé porque me respondiste mis peticiones. No dice eso. Me gocé porque me diste un trabajo. Me gocé porque sanaste a mi hijo. Me gocé porque sanaste a mi familia. No. Déjame que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Hay una versión que es la Reina Valera. Esta versión empezaba, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Y en la otra versión dice algo hermoso también. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Los israelitas usaban un hisopo, que era una planta con flores blancas que tenía un aroma fragante, y con eso
untaban la sangre de la víctima pascual y rociaban el dintel de las puertas y las partes superiores de las puertas de sus casas. Pero yo no conozco hisopo pascual, más fragante, más puro, más blanco, que brotó desde la cruz salpicando su preciosa sangre al corazón humano, Jesucristo mismo. Que su bendita sangre hoy tiene ese mismo poder para dejarnos más blancos que la nieve. Quita la mancha de todo pecado y permite que no seamos expulsados de la presencia de Dios. Jesucristo, purifícanos hoy con el hisopo de tu corazón, que aún salpica esa sangre de sus manos, no sé, su sangre aún tiene poder y nunca va a perder su poder, no sé cómo expresarlo. Pero si esto no conmueve a un pecador, tal vez esto otro lo remezca, y es algo que también dijo Jesús. Si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Y acá hay algo fuerte, porque el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Muerte real, pero espiritual, pero consciente. Si ustedes se fijan, cuando hay un cadáver, con el tiempo esto se descompone, se pone putrefacto. ¿Y qué le salen? Gusanos. Eso salen los cadáveres, ¿verdad? Eso pasa con el pecador que no se arrepiente. Al final muere. Pero esto que dice acá es para el futuro. Sproul, un predicador, dijo lo siguiente: el Evangelio es solamente buenas noticias cuando entendemos las malas noticias. Claro, ¿cómo vamos a valorar lo que es el Evangelio, las buenas nuevas, si no conocemos las malas noticias? De por qué vino Jesús a salvarnos y de qué vino a salvarnos. La eternidad no es un juego, hermanos. Velemos, aunque la palabra dice vela, afirma, acuérdate, guarda, arrepiéntete, vence y oye. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y tú y yo somos iglesia. Y acá, en la palabra del Señor, cuando nombra, no nombra denominaciones, nombra a la iglesia local. Son iglesias locales que están en distintas ciudades, ¿verdad? Porque tenemos pueblo y hermanos en distintas congregaciones. No somos los únicos. Y si dices, yo no puedo dejar esto, aquello es el comienzo de la humildad, hermanos, porque es reconocer que tú solo no vas a poder. Sardis, una iglesia autoengañada, cual vírgenes insensatas. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Y la muerte se empieza a manifestar. Esto es muy importante, hermano. Cuando elegimos de la palabra de Dios lo que nos gusta y lo que no, lo desechamos o lo acomodamos a nuestra humana razón o pensamiento. Y como estamos hablando del Apocalipsis, creo que podemos agregar el siguiente versículo. Eso puso el Señor en mi corazón, lo que les voy a decir ahora. Apocalipsis 22:19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Pero aún en Sardis hubo una oportunidad para cambiar. Dios es muy bueno, Dios es bueno. Dios
Dios es bondad infinita y estamos en tiempo de gracia, de gozar de la bondad de Dios. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia. En Pedro dice que el Señor no retarda su venida como algunos tienen por tardanza, sino que no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, dice Pedro. Lo mismo que le dijo el Señor a la iglesia de Sardis. Jesús dijo: no temas. Yo he vencido al mundo. Sabemos que solo no podremos vencer, pero con el Señor al lado nuestro sí. Escuché a un predicador una vez decir algo que me hizo clic aquí. Dijo que Jesús pudo vencer las tentaciones porque estaba lleno de gracia. Y me hizo un fuerte sentido, hermanos, por dos razones. Él estaba lleno de gracia y lleno del temor de Dios, porque en Él nos enseñoreó el pecado. A veces pienso que cuando Él se alejaba a orar, capaz que, bueno, no sabemos qué decía el Señor, pero pensando en esto, a lo mejor decía yo: ¿será que Jesús decía: Padre, lléname de tu gracia, lléname de tu gracia, lléname de tu gracia, lléname de tu gracia? No lo sé. Y la palabra de Dios no solamente fue inspirada para tocar las fibras emocionales, fue mandada para resucitar muertos, darnos nueva vida y cambiar los pensamientos y el corazón humano. Por eso la Biblia es la única espada que apuñala al muerto y le da vida. Que nunca perdamos de vista la magnitud del perdón de Dios y de su gracia. Acerquémonos al trono de la gracia para vencer, para recuperar el temor reverente a Dios y ser llenos de su gracia. Y gracia no es solo don inmerecido, es poder de Dios para vencer y ser perfeccionados en nuestras debilidades. Por eso en Romanos 5, 20, 21 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que eso pase hoy día, hermanos. La advertencia de la iglesia de Sardis es una nueva oportunidad para la iglesia de hoy día. No sé por qué tenemos miedo de cumplir los mandamientos de Dios, cuando estos alegran el corazón y alumbran nuestros ojos, dice el Salmo 19:8. ¿Quieres ser un vencedor como lo pide Jesús? Pide gracia, hermanos. Acércate al trono de la gracia como Jesús fue tentado en todo. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y recibir de esa gracia abundante para vencer las tentaciones y vivir en el temor de Dios. El Espíritu dijo: oye, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Advierte, nos advierte. No vivamos autoengañándonos. Afirmemos nuestra fe en Cristo Jesús.
Y ahora voy a hacer unas preguntas. En el nombre del Señor lo voy a hacer. Quien quiera más gracia para vencer en las tentaciones, aquí está abierto este altar para que te humilles, para que te arrodilles ante el Señor. Quien quiera arrepentirse de algo que solo tú y el Señor conoce y limpiar tus vestidos, aquí está este lugar, o en tu lugar si te quieres arrodillar y humillarte. Si te diste cuenta que vivías autoengañándote y deseas renovar tu temor de Dios, aquí está el altar donde te puedes venir a humillar. Si aceptas la reprensión de Dios hoy, Él promete que serás lleno del Espíritu Santo y te dará más sabiduría para entender su palabra. Si hay partes de la armadura de Dios que tú sabes y que tú sientes, había una canción, hace años se cantaba, no me puedo acordar la letra, dice, luché como soldado, algo así dice, ¿verdad? Pero bueno, el que quiera venir acá está, no estoy yo, está el Señor. Quiere ser renovado, quiere ser perdonado, quiere ser lleno de gracia, quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, como tú quieras. Y si no quieres venir acá, desde ahí tu asiento. Yo creo que vamos a tener un momento de oración, hermano Lucas. No sé dónde estás. El Señor es bueno. El Señor te quiere llenar de gozo. El Señor te quiere restaurar tus vestidos, tus vestiduras. No importa si estás hediondo a pecado, Él está con los brazos abiertos, no es como nosotros. El Señor es bueno, misericordioso. Y cuando te abraza, lo único que te va a dar es santidad. Te va a revestir de gracia, de misericordia. Va a restaurar tu armadura, la armadura del Espíritu Santo en tu vida. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Que puedas venir acá y decirle, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Quiero que seas dueño de mi vida, entra en mi corazón. Y dame la fuerza y la llenura del Espíritu Santo para hacerte fiel hasta la muerte. Ayúdame, Señor, a no estar autoengañándome como cristiana. No quiero tener solo nombre de cristiano. No quiero que me digas que estoy muerto. Pero aún aunque hoy me digas que estás muerto, el Señor te dice que hay vida para ti. Hay oportunidad de abundancia de vida para ti. Hermanos, no sé si hay hermanos que quieren ayudar, que quieren... ¿Saben, hermanos? No porque yo esté aquí arriba, yo también necesito más gracia. Y quiero más gracia, porque a medida que pase el tiempo vamos a ser perseguidos. Vamos a perder amistades. No vamos a ser entendidos. Lo digo porque lo estoy viviendo. He perdido amistades y no lo digo como victimizándose. Es una realidad, hermanos. Quiere fuerza para seguir adelante, para vencer, para llegar a la meta. Estar preparado que te den la espalda porque tú defiendes al Señor, la palabra santa del Señor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.